Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogas en Colombia. Hoy, 25 de marzo, les recuerdo que ya está disponible la 7ª edición de la revista GLP Automotor. Viene con muchos temas muy importantes, van a aprender mucho. El principal tema es, ¿será que el conflicto en Ucrania afecta al proyecto de Auto GLP en Colombia? Entonces ahí vamos a dar ciertas apreciaciones al respecto y muy seguramente van a aprender mucho. Por favor, consúltelo, escaneen el código QR o métanse en el link, por favor, y vean la revista que van a aprender mucho. Hemos venido hablando en el último video de la responsabilidad compartida. Eso forma parte del tema de la seguridad en el proyecto de Auto GLP. Y hoy vamos a hablar acerca del cuidado con las malas prácticas en Auto GLP. Este es un tema muy importante que también involucra la seguridad y ya nos vamos a dar ahorita cuenta por qué. Debido a que las malas prácticas en Auto GLP deben estar prohibidas. Nosotros debemos, haciendo ese parangón con el fútbol, donde alguien que hace malas prácticas pues simplemente le sacan la tarjeta roja. Nosotros a las malas prácticas tenemos que sacarle la tarjeta roja, porque esas malas prácticas nos van a llevar a incidentes que posteriormente nos van a llevar a accidentes y muy seguramente esos accidentes nos van a llevar a fatalidades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Pero qué son las malas prácticas? Las malas prácticas son todas aquellas acciones que por falta de habilidad, por torpeza, por ignorancia, por intención dolosa, por intención de fraude, por negligencia o por actos culposos, nos van a generar efectos negativos desde el punto de vista penal, patrimonial, económico, moral y últimamente también desde el punto de vista ambiental. Recuerden que hoy en día existen delitos ambientales y no conocer la norma no lo exime de cumplirla. Eso no es que hay gente que hace delitos ambientales y después cuando lo requieren las autoridades, es que yo no sabía, yo ignoraba, yo no sé qué. Entonces eso no lo exime de la responsabilidad. Entonces por eso decimos que la ignorancia no puede ser atrevida. El dicho es que la ignorancia es atrevida, pero nosotros tenemos que decir la ignorancia no puede ser atrevida. Nosotros tenemos que siempre sacarle al cuerpo a la ignorancia. ¿Y cómo hacemos eso? Con capacitación. Volvemos a repetir. Miren que en todo lo largo de todos los videos hemos hablado del tema de capacitación, 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 porque es que la capacitación es fundamental. Uno tiene que capacitarse en el conocimiento de las nuevas normas, porque si no, esa ignorancia nos puede llevar a cometer atrevimientos que podemos pagar muy caro después, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista moral también. Entonces yo coloco el ejemplo cuando en los gobiernos sale una reforma tributaria, todos los departamentos contables de todas las empresas, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es estudiar la norma y hacen comités y se capacitan, porque saben que no conocer la norma los puede llevar a generar sanciones muy altas. Entonces eso pasa. En este tema, donde tenemos una normatividad suficiente, pues tenemos que estar muy pendientes de ella y transmitir ese conocimiento para que no vayamos a cometer estos errores. Entonces, por eso decimos que cada actor involucrado en el proyecto de Auto GLP debe ser capaz de detectar esas malas prácticas, llamar la atención o colocar en evidencia dicha situación con el ánimo de poder generar críticas constructivas. En este tema uno tiene que ser muy crítico, pero dándole la oportunidad a la gente de que mejore, no para juzgarlo. Esa crítica tiene que ser constructiva. Entonces acá es donde viene la reflexión del sapo. Si echamos un sapo en agua caliente, este inmediatamente va a saltar porque percibe lo caliente que está en el agua. Pero si lo echamos en agua fría y esa agua fría la vamos calentando lentamente, el sapo morirá cocinado casi que sin darse cuenta. Eso es lo que estamos viendo en estas diapositivas. Entonces, a lo que me refiero con esto es que nunca debemos perder la sensibilidad con el proyecto de Auto GLP y mucho menos relajarnos. Entonces nosotros siempre tenemos que estar alerta donde detectemos esas malas prácticas para poderlas corregir. Pero
¿Qué hacer? ¿Qué hacer como actores? Pues ante las dudas, lo primero que hay que hacer es guiarnos por la normatividad vigente y ponerlo también un poquito de sentido común. Si nosotros imaginamos el peor escenario, antes de hacer una acción, pues siempre vamos a estar muy seguros de que ese sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo lo vamos a hacer con 0 accidentes. Entonces siempre hay que analizar lo peor que pudiese pasar con la decisión que vamos a tomar. Y nunca olvidar, por ejemplo, que el problema no le compete a usted. Ah, no, eso no es conmigo. No, pero si usted es un actor del proyecto, y si es actor del proyecto, cualquier cosa que pase en el proyecto le compete. Puede que no directamente, pero sí indirectamente. Recuerde que la seguridad, ya hemos dicho que es un compromiso y responsabilidad de todos. Observe a su alrededor, anticipe a las señales de alerta. Hay que prevenir las posibles causas y sus consecuencias. Recordemos que para que ocurra un accidente, siempre se manifiestan incidentes previos. Hay algo que pasó antes que nos avisaba que iba a ocurrir dentro de muy poco tiempo un accidente. Y para que haya una fatalidad, o sea, que existan muertos, se manifiestan accidentes previos. Entonces no sea ajeno y no sea pasivo a los incidentes. Nunca crea que eso no es mi problema. Pero ¿qué más puedo hacer como actor del proyecto AutoGLP? No permitamos que se nos nuble la mente. Si no sabemos, no tomemos decisiones sin consultas. Preguntemos. ¿Y a quién le podemos preguntar? Normalmente uno le pregunta a los superiores, que son las personas que tienen más experiencia y que nos pueden dar luces y guías al respecto ante una situación. Y recordemos que muchas veces, por querer hacer más, podemos hacer menos. Y en esta diapositiva de la derecha, en la parte inferior, lo que nosotros vemos es que los efectos que podemos ocasionar con una decisión que tomamos pueden ser muy grandes con respecto a la causa que lo originó. Entonces, todo esto lo he dicho y ha sido como un preámbulo a ese tema de malas prácticas, y porque les voy a contar un caso real que pasó en un distrito de Lima, Perú, que se llama Villa El Salvador. Fue en enero 23 del 2020, o sea, hace 2 años largos, muy reciente, un incendio de una cisterna de GLP. Y realmente, si llevamos los datos históricos de los incidentes que han habido en el mundo, los accidentes que han habido en el mundo con el tema de GLP, este se cataloga como uno de los graves porque este involucró una cantidad importante de muertos. Eso fue a las 6:56 de la mañana. Una cisterna iba por ese distrito, Villa El Salvador. La cisterna golpeó la parte baja con un desnivel de la calle. Aquí vemos en esta foto, golpeó y entonces hubo una fuga. Y esa nube blanca que ustedes ven abajo del camión es una nube fría del GLP. El GLP, que está en fase líquida, salió por los ductos con ese golpe y resulta que se empezó a esparcir. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con el manejo del GLP. Las personas que están acostumbradas a algún tipo de fuga con GNC, gas natural comprimido, vemos que ese gas se va hacia la parte superior muy rápidamente. El GLP no, el GLP ya hemos dicho, recordemos que es más pesado que el aire y se va hacia las partes bajas. Y él se va a comportar como un fluido, o sea, él va a empezar a moverse no solo con el viento, sino también que él va a empezar a moverse y a tratar de ocupar todas las partes bajas. Entonces él, por eso esa nube fría empezó a correr hacia la parte de abajo de la calle, se empieza a meter por las alcantarillas, se empieza a meter por los rincones, por las rendijas, por todo eso, esa nube, que en el momento en que está saliendo ya se está combinando con el oxígeno y entonces es una nube inflamable muy peligrosa. Entonces eso pasó y la nube corrió por las calles aguas abajo y resulta que encontró una llama de un puesto de comida callejero. Mucha gente estaba madrugando a sus trabajos, otra gente estaba durmiendo en sus casas. El caso es que a los 10 minutos de esa fuga,
se produjo la explosión de esa nube de gas. Y entonces eso fue noticia nacional, tragedia en Villa El Salvador, e inclusive noticia internacional. Y el tanque de almacenamiento de la cisterna estuvo sometido al fuego intenso, pero no explotó. En esta foto vemos el tanque ya quemándose, el incendio fue muy grande. El fuego se propagó 250 metros a la redonda. La onda expansiva produjo daños hasta 500 metros. Acuérdense que una explosión de gas, cuando esa nube se combina con el aire, se forma esa nube combustible, cuando encuentra la llama, pues eso hace una explosión, esa velocidad es muy alta, esa velocidad de propagación y esa onda expansiva. Aquí en esta foto vemos inclusive vehículos quemados muy lejos de donde fue el punto cero. En esa larga calle que se ve, allá donde se ve la nube, el incendio, eso fue el punto de la explosión, pero muy lejos, y obviamente quedó la cisterna totalmente calcinada. Acá la vemos en esta fotografía. Y aquí vemos en esta foto el antes y el después de la cisterna, cómo era antes y cómo quedó después. Aquí vemos en esta foto el punto cero de la emergencia 3 horas después de controlado el incendio. Pudo ser controlado solo a las 3 horas. Los daños materiales fue lo de menos, ya que hubo 38 muertos y 28 heridos. Mire aquí 3 horas después cómo quedaron vehículos incinerados, vehículos que estaban en la calle muy lejos del punto cero, pero por esa propagación de ese fuego. Y tengamos en cuenta lo siguiente: a los heridos les tuvieron que hacer inserciones de piel donada por Brasil y Estados Unidos, ya que fueron quemados en un 80% de su cuerpo, y el incendio fue catalogado por los bomberos como clase 3, o sea, inicialmente incontrolable. Eso tuvieron que luchar mucho los bomberos con ese incendio. Aquí vemos cómo puede quedar una persona con quemaduras muy graves. Entonces eso es para que nos sensibilicemos, y esto fue debido a una mala práctica. El golpe que se le dio al camión por debajo desplazó la base de la bomba donde acopla, aunque esa bomba tenía un protector. Pero resulta que la investigación determinó que la válvula de exceso de flujo, que es una válvula especial de seguridad que se le pone a los tanques, esa válvula estaba abierta y había sido trabada a propósito con un gancho metálico. Entonces, esa mala práctica llevó a una negligencia. Se determinó que había sido negligente porque esa válvula de corte estaba trabada con un gancho metálico para que permaneciera en posición abierta. ¿Por qué hacen eso? Porque el señor del camión o la empresa transportadora de gas permite eso. Pues muchos pueden tener sus razones, pero son razones que no son técnicas. A ellos les parece que, bueno, si trabamos esa válvula, entonces de pronto después, como esa válvula se dispara, está calibrada para un flujo en galones por minuto, y si se pasan esos galones por minuto, pues ella va a cerrar. Entonces, para evitar que esté cerrando, abriendo, y si ellos quieren tener un flujo mayor en la descarga, por ejemplo, para hacerla más rápida, pues entonces simplemente la traban, y entonces ya esa válvula no se va a disparar y pueden tener un flujo el que ellos quieran, no el para el que está calibrada la válvula. Entonces ese acto de mala práctica, miren lo que ocasionó. Entonces esas son las cosas que, vuelvo a repetir, las traemos a colación para que eso no pase en nuestro país. Mire que esto pasó en Perú hace 2 años, y Perú nos lleva mucha ventaja en GLP vehicular. Perú lleva muchos años trabajando el tema del gas licuado vehicular. Nosotros apenas estamos arrancando. Imagínense si ellos, con toda la experiencia que tienen, todo eso, y les pasó eso por una mala práctica. Entonces aquí es donde volvemos al cuento de la reflexión del sapo. Nos relajamos, como ya llevamos muchos años en el tema, ya sabemos que no las sabemos todas. Y como ya no la sabemos toda, entonces, si yo hago esta cosa acá, eso no va a pasar nada. Es que si yo tomo esta acción, eso no pasa nada porque yo llevo muchos años manejando esto. Entonces ahí es donde nosotros nos relajamos, nos creemos muy sabiondos, y la ignorancia
o la negligencia o el acto doloso nos lleva a que tengamos que cargar, imagínense, 38 muertos. Una de las cosas graves que ha ocurrido en el mundo en el tema del GLP. Han ocurrido otros accidentes, pero en un país que llevaba muchos años, en un país donde hay legislación, en un país donde supuestamente se estaban llevando las cosas bien, y pasó. Entonces, esto es lo que yo les quería comentar hoy, para que nos sensibilicemos de que a esto hay que ponerle mucho cuidado y hay que estar pendientes todos de la seguridad del proyecto de AutoGLP. Recuerden que algo que pase en el proyecto de GLP nos compete a todos y es la responsabilidad del proyecto y el nombre del proyecto como tal, el proyecto macro, no es el proyecto de Juanito, Pepito o Carlitos. Entonces, sensibilicémonos. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Datos interesantes con Propanito. Válvula de exceso de flujo, también llamada válvula de control de flujo, válvula limitadora de caudal, válvula de control de caudal, válvula de cheque de exceso de flujo, válvula stop gas. Es un dispositivo de seguridad que se instala en los tanques o líneas de gas con el fin de controlar el flujo anormal de gas al exceder un valor predeterminado. Son normalmente abiertas y se cierran cuando detectan una diferencia o caída de presión ocasionada, por ejemplo, por una rotura de la línea, lo cual ocasiona un incremento no deseado en el flujo del fluido. Está calibrada para funcionar a una cierta tasa de caudal en galones por minuto. Puedes consultar la norma técnica colombiana 3853 para equipo, accesorios, manejo y transporte de GLP. ¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.